Isaías 53, verso 7. Estamos viendo pues quién es el siervo sufriente. Nos dice el profeta, hablo lento para que ustedes vayan entendiendo. En el 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Veamos. Vamos a hacer un exégesis de palabra por palabra. Angustiado él. ¿De quién nos habla? Naturalmente que no habla de Jesús. Habla del siervo sufriente llamado Israel. Pero, ¿de qué forma fue angustiado? ¿Qué tipo de profecía nos menciona aquí? Angustiado él y afligido, dice. ¿Qué tipo de angustia? Todos sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de Hitler, los judíos fueron angustiados de muchas maneras. Primeramente, fueron separados de la población civil, angustiados económicamente, angustiados médicamente, económicamente porque se les negó entrar a las tiendas, se les negó entrar a cualquier centro comercial. En esos tenían sus rótulos que decían judíos, no entre judíos, y otro tipo de cuestiones alusivas en contra del siervo escogido. Por eso dice, angustiado él. Qué angustia tener hambre. Qué angustia para el judío, las judías, las madres judías, tener sus hijas, sus hijos enfermas, con calentura, que sería lo menos, con enfermedades, y se les negaba la entrada a los hospitales. Se les quitó el trabajo para que ya no pudieran trabajar, para irlos separando de la sociedad. ¿Acaso no es esa una angustia? ¿Acaso no es la angustia que está pasando el pueblo de Venezuela, que huyen a diferentes partes del mundo, por lo menos los más cercanos, porque el hambre es grave? Entonces, siempre ha existido el odio contra el judío, y entonces es una forma de angustiarlos. Imagínense que un judío con su negocio, con su mercadería, donde nadie les compraban solo por el hecho de ser judíos, por una discriminación racial. Y estamos hablando de gente cristiana. Normalmente el budista, el sintoísta, los brahmanes, en fin, todo tipo de religiones que no sean cristianas, jamás van a ver a un judío con desprecio, ni les interesa quiénes son ellos.
Pero quien está encima de todo eso es el pueblo cristiano. Y ahí van testigos de Jehová, mormones, católicos, sabatistas, etcétera. De manera que yo podría pasar horas, horas y horas hablando sobre todas las angustias que pasó el pueblo de Israel. Pero sigamos. Y dice, angustiado él y afligido. ¿Quién no se va a afligir cuando los hijos, las hijas piden que comer y no hay comida? Piden medicinas y no hay comida. Les niegan la entrada, les negaban, y en algunos lugares lo hacen, la entrada a los colegios. ¿Acaso no es esa una angustia? ¿Acaso no es algo que aflige? Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Este es muy importante, el motivo por el cual el pueblo judío no abrió su boca. Y el motivo es porque Hitler, luego de mandar, de ir separando por familias en los campos de concentración, de cerrarle sus negocios, de robarle sus dineros, sus casas, confiscación parece que le llaman, total de que este criminal le robó sus propiedades al pueblo judío solo porque los odiaba. Pero vea qué importante donde dice, no abrió su boca. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué no abrió su boca? Normalmente, cuando alguien en todo país tiene un litigio con alguien, se van a los juzgados, ya sea juzgado de paz o a como corresponda, pues, pero se van a las autoridades para llegar a un acuerdo legal con sus contrincantes, ponen sus denuncias. Pero ¿acaso el pueblo judío podía denunciar a los nazis, los soldados criminales que llegaban y les robaban sus cosas? ¿Acaso ellos podían solicitar un abogado? Piensen, ¿acaso podían poner una denuncia ante los jueces, cheros, amigos, panas, o como ustedes le quieran llamar, de Hitler, amigos de Hitler? Naturalmente que no, ellos no podían poner ninguna denuncia cuando fueron objeto de robos, objeto de violación, le robaban a sus hijos. Solo fíjense lo que está pasando con este señor que le dicen Donald Trump, con la separación de las familias, cómo la gente sufre con los inmigrantes. Y estamos hablando de que se supone que estas familias se van a reencontrar, pero en el caso del pueblo judío no podían llegar ante un juzgado, ante un juez, ante un tribunal y decirle, miren, vengo a denunciar a Hitler porque él me robó las propiedades, él me cerró los negocios, etcétera. ¿Me explico? Por eso es que dice el profeta bien claramente, no abrió su boca. No había dónde poner una denuncia en lo penal. Fueron encarcelados, separados
los viejos en un lado, las mujeres en un lado, los hombres en otro, los niños aparte. Allí se complementa todo lo que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Imagínense el poder del cristianismo en contra de un pueblo que nada le ha hecho a la humanidad, que donde ellos han salido, por ejemplo, las micro SD y muchas partes de la tecnología, en la medicina, adelantos científicos judíos, y el gentil paga con mala moneda. Entonces, por eso dice de que no abrió su boca, precisamente porque no pudo poner ninguna denuncia legal ante ningún tribunal. Luego dice: como cordero fue llevado al matadero. Como cordero. No dice que el pueblo de Israel es un cordero, porque si fuera un cordero estamos hablando de un monstruo, estaríamos hablando de un mutante, como en el caso de Jesús, que Jesús es oveja, es macho cabrillo, es príncipe de paz, es rey, es sacerdote. Total, solo estupideces que nada cuadra, nada que ver con la realidad. Es impresionante la ignorancia. Por eso dice que como cordero, no es que sea un cordero, como cordero fue llevado al matadero. ¿A cuál matadero? Tenemos los campos de concentración nazi en Auschwitz, que fue el centro mundial donde llevaban trenes repletos de judíos a matarlos. Y aquí se repite, no, y que angustiado él no abrió su boca. ¿De qué les servía a ellos hablar si los nazis, la SS, que son los criminales, hay algunos vivos todavía, que se encargaban o sea, eran los carniceros, pues, eran los genocidas? Ese es un genocidio, matar gente inocente que no tiene nada que ver con la guerra. Eso es el siervo sufriente. Veamos unas citas importantes para que ustedes vean de que se está refiriendo al pueblo de Israel. En Salmos, capítulo 44, verso 12 dice, verso 11, Salmos 44, verso 11, dice: nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Más claro, decía mi mamá, no canta un gallo. Así es la cosa, que esta matanza, esta carnicería, se dio fuera de Israel, en los países antisemitas, en los países cristianos es donde se dio este tipo de genocidio. Por eso dice, y nos has esparcido entre las naciones. O sea, más claro, pues, yo no sé por qué, porque si hablara de Jesús, en este caso, Jesús nunca estuvo en Inglaterra, en los Estados Unidos, Panamá, Honduras, México, Belice,
Cuba, Paraguay, Uruguay, España, tantos países donde se encuentra el siervo escogido. Nunca llegó, con excepción de los mormones que dicen de que Jesús llegó allí a los Estados Unidos. Una de las estupideces más grandes, pero esos temas los vamos a tratar después. Dice, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Imagínense, esto pasó fuera de Israel, no dentro de Israel. Hay mucho más, otras más historias, pero me estoy concentrando solo en esto porque son las más conocidas. Pero material de esto podríamos pasar horas y horas y horas hablando sobre este tema, palabra por palabra, pero no puedo detenerme mucho. Veamos otra cita. Aquí en Salmo 44, verso 13, dice, nos pones por afrenta, o sea, por burla de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. O sea, pues de que los cristianos que veían cómo encarcelaban a Hasbe Shalom a los judíos, habían curas, pastores, mormones, testigos de Jehová, adventistas, sabatistas, que son lo mismo, que se alegraban y todos decían, ahí los judíos están pagando por no aceptar a Jesús. Se burlaban de ellos. Por eso dijo Carlos Marx de que la religión es el opio, la droga de los pueblos. Una gente drogada, una gente con religión, es una gente sin alma, sin corazón, que solo piensan, en el caso de los pastores, en el diezmo, en el caso de los curas, en las limosnas. O sea, todo es negocio, pues. La religión es un negocio, son grandes empresas. Lo que yo les estoy hablando no es religión, es cultura judía. Esto no tiene nada que ver con la religión. Veamos lo que dice aquí, en el verso 3. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. O sea, los que los rodean son los vecinos, pues. Pero también aplica a los árabes, a los filisteos, aplica también a los hijos de Moab que se encuentran en Israel. La alegría de ellos de que iba a desaparecer Irán, Israel, como en el caso de el Ayatolá, que es el presidente de Irán, y en aquel tiempo felices y contentos. Por eso dice esa parte. Veamos otra cita. Aquí mismo en Salmo 44, verso 22 dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Note la diferencia, somos contados como ovejas, no es que sean ovejas. O sea, el pueblo judío tiene las características de una oveja, pero no son ovejas, como decíamos en el caso del mutante Jesús, que lo convierten en sacerdote, en oveja, en cordero, en macho cabrillo, en la vaca roja, o sea, en todo lo que se les ocurre, pues.
Por eso dice, pero por causa ¿de ti qué? De la palabra de Él, por causa de la Torá, por causa de no aceptar al mutante, al semidios Jesús. Ese es el odio que todos los pueblos gentiles tienen en contra de Israel. Entonces, por eso dice que no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Ya expliqué pues, de los campos de concentración nazi. Y dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La palabra trasquilar quiere decir cortarle el pelo a alguien a lo loco, sin orden, o sea, alguien para burlarse. Y esquilar se le llama cuando se le corta la lana a las ovejas. Pero, ¿qué fue lo que cortaron de los judíos? Simbólicamente aquí fueron trasquilados, o sea, la lana, el pelo de ellos es símbolo de su riqueza, que fueron trasquilados con astucia, con malicia, con perversión, con maldad. Pues Hitler decía de que ellos no eran gentes, que no eran humanos, que eran menos que animales. Así que esa es la realidad. Y dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿quiénes eran? Hitler y las SS, que repito, son los soldados genocidas, criminales que se encargaban de matar a la gente inocente. Dice, e enmudeció y no abrió su boca. Repite lo mismo. Pudieron ellos organizarse para hacerle frente a Hitler. No lo hicieron. Cumplieron con esta profecía. Enmudecieron. En cambio Jesús no. Jesús a las grandes autoridades rabínicas, a los peruchín, a los sadiquín, a los del Sanedrín, él no pedía, él sí abría su boca para decirle hijos del diablo, para mentarle la madre, como dicen los mexicanos. O sea, Jesús no tiene nada ni se parece en nada. Dirán ustedes, bueno, pero él sufrió en la cruz. Toda la gente que van a matar sufren. Pero el pueblo judío no solamente sufrió en su último momento, sino que sufrió antes, durante y después. O sea, antes porque fueron perseguidos. Durante duró la guerra, y durante hoy en estos tiempos que siguen siendo, bueno, ni quiero decirlo, pero hay una gran maldad. Jesús no, él abría su boca en contra de la gente, se peleaba con todos, los judíos, menos con los samaritanos, menos con los romanos, grandes cheros, menos con los borrachos con los que él salía a emborracharse, menos con a las viudas que él explotaba. Esto lo vamos a ver después. O sea, él llevó una vida, pues, que si, bueno, no hay palabras porque no alcanza el tiempo, pero analicen, piensen, comparen, no se dejen creer por todo lo que les dice el cura, por lo que les dicen los ancianos de los testigos de Jehová, por lo que les dicen los mormones, por lo que les dicen sus pastores, sus falsos profetas, sus falsos evangelistas. Total, llegamos hasta aquí, pero vamos a seguir con los otros versos. Todo esto es complemento. Cada video se
será subido y pueden hacer sus preguntas sin ofender. Todo aquel que ofenda será bloqueado inmediata pronto. Shalom Ubrahot. Vamos a comentar algo de gran importancia, como es Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 nos enseña la voluntad, lo que Dios quiere para todos, tanto para gentiles, para judíos. Primero para los gentiles, primero para los judíos. Por último, los goín, los gentiles. Dice de esta manera, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Adonai de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Eso es lo que pide. Ser justo y tener y amar, dice, misericordia. ¿Qué es amar misericordia? Bueno, la mayoría, nadie queremos perdonar. Y si lo hacemos de mala gana, nos enseña que debemos de estar dispuestos a perdonar con amor, ser justos, porque de nada sirve que los cristianos diezmen, se bauticen, se desvelen, hagan ayunos, aguanten hambre, prediquen, vayan todos los domingos a sus iglesias, canten coros, que sirven en la iglesia, que digan amén, aleluya, amén. Pero si miramos con desprecio al prójimo, al hambriento, al desnudo, si somos injustos, si no perdonamos, si somos orgullosos, altaneros, y lo peor, y si no nos humillamos ante el poderoso de Israel, estamos perdidos. Así que ya sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros. Baruch Hashem.